Bueno, ¿qué me pueden decir de forma aislada? Empecemos como con una lluvia de ideas de hipertensión arterial esencial. Podríamos partir de que la hipertensión arterial es igual al gasto cardíaco por las resistencias vasculares periféricas. Ok, muy bien. La cuestión de la fisiopatología, interfiere el gasto cardíaco, interfieren las resistencias periféricas, bien. Por lo tanto, todo aquello que modifique estas dos puede alzar la presión arterial. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa les viene a la mente? Se va a considerar hipertensión arterial cuando la presión sea mayor a 140/90, me parece, durante un cierto periodo de tiempo. Muy bien, entonces que necesitamos que la cifra esté por arriba de 140/90. Bien. ¿Qué más? Es lluvia de ideas, por lo tanto es lo primero que tengan a la mente con... También podría ser que no tiene causa específica. En la hipertensión arterial siempre va a ser cambiar el estilo de vida. Muy bien, que uno de los pilares es el cambio del estilo de vida para el tratamiento. Ok, bien, Fabián. Me pareció que había hablado Jesús. Pues que no había causa específica, pero que tiene amplia relación con el estilo de vida, la alimentación e incluso predisposición genética y pues interacciones con el ambiente en general. Exacto, es una interacción con el ambiente, muy bien. Ya dijeron la cifra, un poquito de fisiopato, la necesidad del cambio de estilo de vida, ¿qué más? Los factores que intentan regularla, como quimioreceptores, vasoreceptores, el sistema RAS en el riñón. Ok, perfecto. De hecho, ahorita justo vamos a empezar con una imagen de eso. Ok, muy bien. Entonces, justo de eso que están hablando, de los vasoreceptores, aquí tienen una imagen. Virginia, ¿quieres animarte a explicarla? Sí, doctora. Es un poco de lo que tú estás hablando. Bueno, es una imagen en la que tenemos cerebro. Principalmente participa el núcleo del tracto solitario y la parte rostral ventrolateral de la médula. Bueno, esta parte funciona porque los vasoreceptores que están en la parte del arco aórtico y en el seno carotídeo mandan señales a esta parte rostral ventrolateral de la médula que van a ser reguladoras, sea el parasimpático o simpático. Si es parasimpático, pues va a actuar a nivel del músculo cardíaco. Parasimpático, pues va a actuar con su modulador, la acetilcolina, y sería inhibidor, entonces disminuiría el ritmo cardíaco, la contracción. En la parte del simpático, pues estaría actuando la norepinefrina con sus receptores alfa 1 y actuaría a nivel del endotelio, aumentando la resistencia. O bien también nos habla que el endotelio tiene sus derivados, que sería óxido nítrico y endotelina. El óxido nítrico pues causa vasodilatación y la endotelina causa vasoconstricción. Y también nos habla del sistema RAS a nivel renal, que trata de regular el cloro de sodio y el agua. Y bueno, aquí nos habla del plasma la renina que se encuentra en plasma, que nos va a ayudar a convertir el angiotensinógeno en angiotensina, y con la angiotensina 2, angiotensina 2 pues nos va a ayudar a esta reabsorción de agua, reabsorción de sodio. Tenemos prostaglandinas y las cininas, y creo que ya. Perfecto, en realidad perfecto, lo explicaste muy bien.
Esta imagen lo que muestra es que para la presión arterial necesitamos una serie de interacciones, ya lo acaban de decir muy bien. Habla un poco de, aquí mismo está, el gasto cardíaco, resistencias vasculares, entonces son dos fenómenos que se requieren modificar para poder llegar, para tener hipertensión, y estos son modulados por el sistema nervioso, simpático-parasimpático, con sus efectos vasoconstrictores, vasodilatadores. A nivel renal, renina y toda la vía del RAS, cuya aldosterona es la que nos va a ayudar, no sé si ayudar, pero va a generar una retención de sodio y agua. Pero también existen otros factores. Aquí está hablando un poco de las cininas. Ahorita les vamos a platicar un poquito de las cininas. Y pues todo tiene regulación en órganos principales. Estamos hablando de corazón. La cuestión de la precarga, aquí me sirve lo de la retención de sodio y agua para modificaciones de la precarga. El sistema nervioso simpático-parasimpático, resistencias vasculares y sistema RAS, todo controlado a nivel del sistema nervioso central. Recordemos que estas vías pasan en el núcleo del tracto solitario, y principalmente es el nervio vago, el par craneal, el de los principales reguladores. ¿Ok? Bien. ¿Qué pasa con las cininas? Claro que tenemos el sistema RAS que ya conocemos a la perfección, pero existe además un sistema que se llama calicreína-cinina, que es la vía de las cininas. Aquí tienen del lado izquierdo la vía que ustedes ya conocen del RAS, originada por la renina, que es la que se libera a nivel renal ante un sensor de poco volumen, y cuyo objetivo final es la aldosterona, para generar vasoconstricción o vasodilatación con modificación de sus reguladores, como la endotelina, por ejemplo, como vasoconstricción, u óxido nítrico para vasodilatación. Ahora, estos simógenos se los conocen como simógenos, tanto de bajo o alto peso molecular. Tenemos las bradicininas y calidinas, por eso se le conoce como sistema calicreína-cinina, y estos van a generar broncoconstricción, por ejemplo, por un lado, o vasodilatación por el otro, con el incremento de prostaglandinas y óxido nítrico. Y aquí la enzima convertidora de angiotensina va a tener un efecto similar de las cinasas 2, que son las que ayudan en este paso de conversión para modificación de la vasodilatación. ¿Qué sustancias vasoactivas conocemos que modulan? Las catecolaminas, ya mencionamos su efecto, el sistema renina-angiotensina-aldosterona y mineralocorticoides, el sistema calicreína-cinasa, que sobre todo genera un efecto vasodilatador con aumento del óxido nítrico, productos del ácido araquidónico, factores derivados del endotelio. Acuérdense que el principal pues, es la endotelina 1, que es de los vasoconstrictores más potentes, hormonas pituitarias y otros como el péptido natriurético, péptido cíclico vasoactivo, adenosina, insulina, neuropéptido Y, serotonina, algunas hormonas sexuales y glucocorticoides. Me parece importante para entender un poquito, ya con la clínica, qué ocurre mencionaron mucho esto del estilo de vida. Entonces, se dice siempre la misma cantaleta de, pues hay que bajar de peso, la obesidad visceral es mala, la obesidad central es de riesgo. Bueno, ¿por qué? Este artículo del Nature habla justamente de cómo el simple hecho de tener obesidad, estos pacientes no tienen nada adicional, solamente es obesidad, y se pusieron a investigar qué estaba pasando solo con la obesidad. O sea, se sabe que es un estado de inflamación, pero ¿cómo es un promotor de hipertensión? Bueno, la obesidad visceral genera compresión renal, genera el simple hecho de tener obesidad, activación del RAS y una activación mineralocorticoide, y va a hacer un incremento de la actividad del sistema nervioso simpático. Entonces son pacientes que están como con una hiperactivación del sistema nervioso simpático. Este conjunto de tres situaciones generadas por la obesidad va a generar un aumento de la reabsorción de sodio a nivel renal, y sabemos que esta reabsorción de sodio a nivel renal va a incrementar la presión por sí misma
va a generar modificaciones el mecanismo de contrarregulación de la mácula densa. Esto hace una vasodilatación renal y esto genera una hiperfiltración inicial. Entonces, los pacientes con obesidad tienen hiperfiltración. Cuando veamos un poco de nefropatía diabética, vamos a ver que el estadio número 1 del daño renal en la nefropatía diabética, que es la clasificación de Mogensen, es precisamente esto, hiperfiltración. Cuando un paciente tiene hiperfiltración también está mal, está bastante mal, y ese es el predecesor del daño renal y el daño cardiovascular. Además de que la obesidad visceral tiene anormalidades metabólicas, disfunción endotelial por sí misma, inflamación celular y lipotoxicidad, que son otros factores adicionales de daño renal y enfermedad cardiovascular. Entonces, importante cuando ustedes vean a un paciente que tiene obesidad y que tiene una creatinina de 0.4, 0.5, ustedes sacan su ceca de EPI y salió con 150 de filtrado glomerular, en lugar de decir, súper, está muy bien este paciente, es todo lo contrario. Oiga, usted ya tiene hiperfiltración, está con un riesgo cardiovascular y de deterioro de la función renal muy alto. ¿Okay? A ver, Stephanie Suárez del grupo A. Hola, buenos días, Stephanie. Explícame un poquito qué ves aquí en esta imagen. Ok, continúa. Hipertensión. Ok. Entonces aquí nos está hablando de dos tipos de hipertensiones, la que es resistente al sodio y la que es sensible a la sal. Así se le conoce como hipertensión sensible a sal o resistente a sal, que tiene que ver justamente con el sodio. Una tiene que ver por una marcada hipoperfusión con isquemia y la otra no tanto. Entonces es como un conglomerado de las causantes de hipertensión de las que ya platicamos a nivel renal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa a nivel renal? Y aquí
al tener aterosclerosis, la consecuencia de la aterosclerosis, acuérdense que quedamos que será el tipo de lesión no reversible como de una glomerulopatía crónica, en la hipertensión, a la larga voy a tener también aterosclerosis y una disminución de nefronas funcionantes. Quedamos que tenemos 1 millón de nefronas por cada riñón y que estas no se regeneran. Por lo tanto, al momento de perderlas, vamos a perder función de manera definitiva. ¿Alguien se acuerda que mencionamos qué cantidad de filtrado disminuye a lo largo de los años de manera fisiológica? ¿Qué dijimos? A partir de tal edad. A partir de los 40, 1 mililitro. A partir ¿no? de los 40 años, doctora. Exacto, exactamente. Entonces, a partir de los 40, 1 mililitro por año. Por lo tanto, cada 10 años, 10 mililitros. Muy bien. Aquí tenemos un poco de el resumen. Sobre todo, tenemos las causas de la hipertensión. Ya ustedes los mencionaron, estilo de vida con alta cantidad de ingesta de sodio, con sobrepeso, obesidad, exceso de ingesta de alcohol, el tabaquismo también tiene un daño directo a nivel endotelial, vascular, algunos fármacos u otras causas, pero esto nos vamos a enfocar más adelante. Tenemos, por lo tanto, hipertensión y esta hipertensión a la larga va a tener daño a órgano blanco. ¿Cuáles son esos órganos blancos? Cerebro, ojo, corazón, riñón y vascular, ¿no? Entonces, un EBC como un infarto, retinopatía hipertensiva, hemorragias, papiledemas, cardíaco es evidentemente de los más agresivos. El principal daño cardíaco por hipertensión es la hipertrofia ventricular izquierda y esto va a producir disfunción diastólica y va a producir insuficiencia cardíaca que puede en algún punto llevar al desenlace fatal en estos pacientes. A nivel de riñón, pues la hipertensión, así como la diabetes produce albuminuria, la hipertensión produce albuminuria y es como el huevo y la gallina. El tener albuminuria a su vez produce hipertensión y la hipertensión a su vez produce albuminuria. Entonces, el que estemos tirando proteínas, albúmina por la orina, va a generar que yo tenga una dificultad para poder controlar mi presión arterial. Daño renal, disminución del filtrado glomerular hasta llegar a enfermedad renal crónica. Bien. Tenemos aquí diversos factores que me van a hacer evolucionar a la enfermedad renal crónica. No olvidemos que siempre la cuestión cardíaca y la renal van de la mano. O sea, a la par que yo voy deteriorando poco a poco y presento o un daño renal o un daño cardíaco, están evolucionando de la misma manera. Entonces, cuando ustedes tengan a un paciente frente a ustedes hipertenso o con enfermedad renal o con diabetes, tienen que tener muy en cuenta que ese paciente está haciendo daño en los 3 órganos de manera permanente. Entonces, ¿qué me produce daño? A la larga, diabetes, enfermedad renal primaria, alteraciones metabólicas, inflamación celular, estrés oxidativo, hipoxia, excesos en la dieta, hipertensión, eso me va a llevar a enfermedad tanto renal como cardíaca. ¿Y cómo puedo ir modificando? Bueno, la hipertensión, vamos a hablar más adelante un poco de tratamiento antihipertensivo, inhibición del RAS, restricción calórica. Hay varias cuestiones en investigación con respecto al gen cloto para ver si ese podría ser como un objetivo de tratamiento, citrullinas, hipoxia, reducción del estrés oxidativo, tratamiento antifibrótico y evidentemente reducir la proteinuria. Entonces, tengan bien en la mente que esto va junto, ¿ok? No crean que es un daño aislado. Entonces, si lo pusiéramos en 3
vertientes en 3 líneas de la fisiopatología, yo me quedaría como por un lado, tiene que ver con el sodio. Una disminución de presión de natriuresis, un incremento de la reabsorción tubular de sodio, un incremento de la ingesta de sodio. Por otro lado, el eje del RAS, que es fundamental, que es una hiperactivación del sistema renina-angiotensina aldosterona. Y por el otro lado, tiene que ver con el sistema nervioso simpático. Una activación del sistema nervioso simpático, una disminución del óxido nítrico y estrés oxidativo. Entonces, este sería como el resumen de la hipertensión. Son 3 vías, tienen que ver con sodio, con RAS y con sistema nervioso. ¿Okay? Para las cuestiones de los diagnósticos y tratamiento y metas de este tipo de enfermedades, yo ya me iría a las guías. Existen, de hecho, en su página, en la página de Blackboard, le subí varias guías. En cuestión renal tenemos las CADIGO, que salieron ya 2021, son las más recientes. Hay mucha controversia con esas guías, pero bueno, ya están ahí. Estas a mí me gustan bastante, son las últimas del 2018 de la Sociedad Europea de Cardiología y las de la AJA, que salieron en el 2020. Las 3 se las subí a su portal para que las revisen. Entonces, cuando hablamos de metas y tratamiento, hay que irse a guías, ¿ok? Los libros nos sirven bien para la cuestión de la fisiopatología, entender complicaciones, pero lo último en términos de tratamiento ya es así, ¿ok? Bueno, entonces de estas guías es de las que vamos a hablar cuando hablemos de tratamiento en esta clase. ¿Cómo se clasifica? Bueno, lo óptimo es que tengamos una presión por debajo de 120/80, eso es lo ideal. Eso es lo que todos nosotros aquí, sin estar enfermos, tenemos que tener. Podemos tomar como normal de hasta 120, 129 de sistólica y 80, 84 de diastólica. Normal alto, en donde ya tendríamos que poner intervención no farmacológica, 130, 139, 85, 90, 89. Y ya, como lo dijeron muy bien, hipertensión se define como la presión arterial por arriba de 140/90. Esa ya es la definición de hipertensión. Ahora, este tiene 3 grados, grado 1, grado 2, grado 3. Aquí tienen los números, 140 es la primera, 160 la segunda, 180 ya es grado 3. De hecho, por arriba de 180, 110 ya podemos inclusive estar hablando de una crisis hipertensiva o hipertensión sistólica aislada. ¿Qué es eso? Cuando tienen su presión sistólica alta, pero la diastólica baja. Ejemplo, un paciente, y esto ocurre mucho en pacientes de mayor edad, 150, 60, por ejemplo. Entonces te dicen, es que yo tengo 150, 60, pero mi 60 está bien, ¿tomo o no tomo medicamento? ¿Ustedes por qué creen que salió esto de hipertensión sistólica aislada? ¿Qué relevancia creen que tenga? ¿No sería porque en ancianos, como tal, las arterias se endurecen más? Exacto, de hecho esa es la causa. Entonces, en lugar de ser bueno, es todo lo contrario, es bastante malo. Hay una mayor rigidez vascular que hace que a la hora de generar la sistólica con una vasoconstricción se eleva mucho, pero a la hora de relajar está como todo lo contrario, entonces no genera un llenado adicional posterior y por eso la diastólica sale muy baja y es malo. Eso me habla de bastante mortalidad cardiovascular. Los pacientes con enfermedad renal tienen en su mayoría hipertensión sistólica aislada. Doctora. Entonces, dime. Creo que igual una de las guías mencionaba que ¿cómo se llama? La presión arterial así aislada sistólica era como mayormente se presentaba en jóvenes, ¿no? Menores de 18 años. Yo lo he leído y lo he visto, sobre todo en ancianos. Fíjate que en jóvenes no, pero lo revisamos. Igual es algo que no he visto. Bien, entonces, ¿qué factores de riesgo tenemos? Ya hablamos de ello.
el ser hombre, el tener más edad, el fumar, el tener dislipidemia, hiperuricemia, sobrepeso o obesidad, historia familiar de muerte o enfermedad cardiovascular prematura, historia familiar de inicio temprano de hipertensión, una menopausia temprana, los estrógenos protegen y cuando estos se van, dejan de proteger, el sedentarismo o el tener una frecuencia cardíaca en reposo mayor de 80. Entonces, estos son factores de riesgo para tener hipertensión. Hablando de la morbimortalidad, ¿por qué es fundamental tener un buen control y un diagnóstico de la hipertensión? Pues porque cada incremento de la presión arterial sistólica de 20 milímetros de mercurio o 10 milímetros de mercurio va a doblar la mortalidad por enfermedad coronaria y evento vascular cerebral. Entonces, es fundamental tener un diagnóstico temprano y corregirlo. Aquí vemos factores de riesgo. A ver, alguno de ustedes me lo va a explicar y así voy pasando lista. Eric Tirado, ¿andas por ahí del grupo A? Eric Tirado. Ok. Después, Tipa Arroyo. Buenos días, doctora. Buenos días. Marlon, explícame tú, ¿qué ves aquí? Bueno, aquí nos dice que tenemos 3 estadios de la hipertensión. La primera es no complicada, la segunda es asintomática y la tercera vamos a tener síntomas establecidos. La presión arterial normal en el número 1 vamos a tener cuando no tenemos otros factores de riesgo, vamos a tener bajo. Con 1 o 2 factores de riesgo, igual puede estar bajo, o con 3 y más, va a ser de bajo a moderado. ¿Qué es eso de bajo, moderado o alto? ¿De qué riesgo estamos hablando? ¿Qué crees a qué se refiere? ¿A qué tipo de riesgo? ¿De enfermedades, de muerte, de descontrol de la presión? De tener hipertensión moderada alta. Entonces, para ti esto de riesgo sería el riesgo de tener hipertensión. Sí. Ahorita me sigues explicando, Marlon, en la tabla, pero ¿alguien más tiene una idea diferente de qué significa esto de riesgo? No será de muerte, doctora. Más bien, ajá. Es de desarrollar enfermedad cardiovascular, ¿no? Exactamente, por ahí lo dijeron, es el desarrollar enfermedad cardiovascular. ¿Ok? Síguele, Marlon. Entonces, aquí me están hablando de factor de riesgo para desarrollar enfermedad cardiovascular y, por lo tanto, mortalidad. Entonces, sigue explicándonos la tabla, Marlon. Ok, en el grado 1, igual sin otras complicaciones, el riesgo va a ser bajo. Con 1 o 2 complicaciones va a ser moderado. Con 3 o más va a ser moderado a alto. En el estadio 2,
el riesgo va a ser alto y en el estadio 3 el riesgo va a ser muy alto. En el grado 3 también podemos ver que sin otras complicaciones el riesgo va a ser moderado. Con 1 o 2 va a ser moderado o alto. Con 3 o más va a ser alto. En el estadio 3 va a ser alto. Y en el 4 va a ser muy alto. Si tú me hicieras como un resumen de lo que estás observando, ¿qué me podrías decir? Que podemos observar que con los factores de riesgo van a ir agravando la posibilidad de poder tener la enfermedad arterial. Ok. Entonces, yo por ejemplo, gracias Marlon, yo lo que aquí diría sería que tengo mi clasificación de la hipertensión. Entonces, que evidentemente a mayor descontrol de la presión arterial incrementa el riesgo de mi frecuencia de riesgo cardiovascular, pero también si tengo otros factores de riesgo y estos factores de riesgo son metabólicos, tienen que ver con la presencia de diabetes, de enfermedad renal, de ya un riesgo como tal, es decir, el paciente ya se infartó, ¿no? Independientemente de la hipertensión, pues esta combinación la hace extremadamente letal, aunque el paciente tenga una presión de 130/80, versus a que solo sea hipertenso, pero no tiene ni es diabético, ni tiene enfermedad renal, entonces su riesgo es bajo. ¿Qué es en términos estrictos para nosotros a la hora de la clínica? Pues el entender que si yo tengo a pacientes con factores de riesgo, tengo que tener mucho más cuidado de la presión arterial. Si tengo un paciente sin factores de riesgo que me llega diciendo, bueno, yo tengo 160/100, evidentemente es grave, evidentemente tiene riesgo, pero no es lo mismo a que me diga, yo tengo diabetes, entonces ahí tenemos un problema, ¿ok? Entonces, esta combinación de factores de riesgo metabólicos con descontrol de la presión arterial lo hace de mucho riesgo en mortalidad y enfermedad cardiovascular. De ahí que las metas en pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica son muy estrictas. Son por debajo de 130/80 y ahora que lean las guías CADIGO que les dejé en la plataforma, van a ver que ya dice que la meta para el paciente con enfermedad renal debe ser menor de 120/80, ¿ok? Entonces, esa es la explicación. Bien, ¿qué definiciones tenemos como bastante particulares? Pues sería la hipertensión de bata blanca, que esa ya la conocemos, es aquella hipertensión del paciente que se pone nervioso cuando va a consulta, que es en un porcentaje bastante considerable. La hipertensión enmascarada es más baja en la oficina o clínica en comparación en la ambulatoria. Hipertensión sostenida, es decir, todo el tiempo está hipertenso. Pseudohipertensión, que es aquella cuando no está bien tomada y tiene que ver con el brazalete, una mala técnica. Hipertensión sistólica aislada, de la que ya hablamos, que es una sistólica por arriba de 140 y una diastólica por debajo de 90 en relación a la elasticidad arterial, que ya mencionamos también. Hipertensión resistente, a esa nos vamos a enfocar un poquito después, es una presión no controlada con un objetivo deseado a pesar de tener tratamiento óptimo. ¿Qué es esto? 3 antihipertensivos. ¿Que se saben la definición de hipertensión resistente a tratamiento? ¿Qué antihipertensivos tienen que ser? Me parece que de eso ya habíamos hablado un poquito al inicio del curso, cuando hablamos un poco del RAS. Cuando digo tiene hipertensión, dime, Michelle. ¿Los YECAS o los ARAS? ¿Qué se ordenaría para ustedes? ¿No? Sí, no tanto teacidas, pero sí diuréticos. Espirolactona, ¿no? Creo que se agrega. Esa ya sería la última. Entonces, ¿qué significa resistente? Que tengo 3 antihipertensivos que son de grupo diferente. Como dijo Michelle, puede ser un IECA, puede ser un ARA, puede ser un bloqueador de canal de calcio, puede ser un antagonista alfa, pero 3 con un diurético a dosis tope y no se controla mi presión, entonces ahí tengo hipertensión resistente.
o hipertensión acelerada, es decir, tengo una diastólica alta en general y una presencia de retinopatía grado 2 en un tiempo corto. O emergencia hipertensiva, en donde la tensión arterial diastólica está por arriba de los 120 milímetros de mercurio, en presencia o no de daño a órgano blanco, que ahí se diferencia precisamente, la emergencia y la crisis como tal es solo el aumento de la presión. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué ven aquí? Vamos a seguir pasando lista. Cortés Villanueva. Platícame un poco de qué ves aquí y qué sabes tú de las técnicas para tomar la presión arterial. Buenos días. Buenos días. Pues se ven como los diferentes tipos de métodos para tomar la presión. El de la izquierda pues es más digital. El del medio pues es el convencional que utiliza el manguito. Y el último que utiliza un monitor, me parece que ese pues lo lleva consigo el paciente a lo largo del día para detectar los cambios de presión en diferentes situaciones. Ok, muy bien. ¿Sabes cómo se le llama a esa técnica de tomar la presión durante todo el día? ¿O alguien sabe cómo se le llama a eso? ¿Es MAPA? Medición ambulatoria de la presión arterial. Exactamente. Es un mapa, es una medición ambulatoria de la presión arterial. Tú mismo, Josué. Vámonos a la técnica estándar que conocemos. ¿En qué consiste? ¿Cómo debes tú tomar la presión de manera correcta? Desde las condiciones del paciente, todo. ¿Cómo debería de ser? Pues el paciente debe encontrarse sin haber realizado actividad física durante 20 minutos, me parece. Y se debe tomar sin el efecto preferentemente de la bata blanca, es decir, cuando el paciente esté pues tranquilo, relajado. Ok. Y debe ser cuando el paciente debe estar sentado. Uh-huh. ¿Qué más? Pues se usa el estetos. El estetoscopio. Uh-huh. Para detectar la presión sistólica y la diastólica. Tu brazalete, ¿qué tiene que tener tu brazalete? Para empezar, ¿en qué brazo vas a hacer la medición? ¿Izquierdo o derecho? Izquierdo. Ok, muy bien, el izquierdo. ¿A qué altura debe estar tu brazo? Tu paciente está sentado. Puedes tomarla con el brazo hacia abajo. Debe tener una elevación del brazo. Pues debe ser de 45 grados aproximadamente. Ok. Debe tener una cobertura. Debe tomarse en cuenta la altura del corazón. Ok. Vas a poner tu brazalete que debe tener una cobertura de... Porque si está el brazalete pequeño, pues también es un problema. Sí, se debe adaptar al tipo de paciente. Ok. Háblase del estetoscopio. ¿En dónde lo vas a poner? Debajo del brazalete. Ahorita vamos a ese punto, pero anatómicamente, ¿en dónde debes de ponerlo? Buscando la arteria braquial. Ok, buscando la arteria braquial. ¿Primero voy a palpar o voy directo con el estetoscopio? Se debe buscar primero el pulso. Ok, entonces palpo el pulso y voy a insuflar. ¿Y hasta cuándo? ¿Qué es lo que voy a sentir? ¿Y para qué hago eso de palpar primero?
Pues para no que arroje un falso positivo. ¿A ti te serviría como referencia sentir la ausencia de pulso, sí o no, y por qué? Bueno, supongo que sí. Ok, sí. ¿Por qué? A la hora de que yo mida de esa referencia, ¿de qué me va a servir? Porque si no se debe insuflar, me parece que 30 milímetros más, si no se siente el pulso. Más bien, tú vas a palpar tu pulso, vas a insuflar y vas a ver tu columna, ¿no? Cuando desaparece el pulso, es tu marca para que a la hora de poner tu estetoscopio vas a insuflar 30 milímetros por encima de ese punto en donde dejaste de sentir tu pulso, y esos 30 milímetros hacia encima vas a ir en disminución. ¿Ok? ¿Qué más? A ver, vamos a pedir relevo. Denise Landa. Sí, doctora. Continúa, completa lo que estaba diciendo Josué. ¿Sobre el baumanómetro? Con la técnica de medición. Bueno, pues ya una vez que, lo insufla o algo así, es que según son las dos, para sacar las dos presiones, ¿no? La diastólica y la sistólica. Y pues, ¿cómo se llaman los ruidos que te van a dictar que el más alto es la sistólica y el más bajo es la diastólica? Los ruidos. Es que yo no sabía que el primer ruido es... Los ruidos de Korotkov. Exactamente, Korotkov. Ajá. ¿Y cuántos tienes que escuchar? Pues son... son como... No sé, o sea, yo solo sé el primero y son... el primero es el que es... Bueno, son como 5 fases, ¿no? De esos ruidos. Son 5, exactamente. Ajá. Entonces, el primero mi diastólica y el quinto el primero la sistólica y el quinto la diastólica. O bien es el primero que yo escuche y el último que yo escuche, ¿ok? Entonces, alguien que quiera recapitular un poco o hacer algún complemento de la técnica. La técnica es como fundamental que la sepan ya para esas alturas, ¿ok? Entonces, si recapitulamos es la técnica en donde yo voy a hacer la medición mediante mi baumanómetro y un estetoscopio. Necesito, en términos de condiciones del paciente, que el paciente esté 30 minutos previos sin café, sin haber fumado, de preferencia sin haber comido, tranquilo, sin estrés, bien sentado, con las 2 piernas y los 2 pies apoyados en el suelo, no puede tener la pierna cruzada. Voy a hacer mi medición en el brazo izquierdo, que voy a pedir eleve a la altura del corazón y le voy a dar soporte, ya sea con mi propio brazo o con la mesa. Tengo que poner el manguito, y aquí abusados, en general así lo toman, como dijo Josué, con el estetoscopio abajo del brazalete, pero eso es incorrecto. El brazalete debe ir 2 dedos por encima del pliegue del codo. Por lo tanto, el área de la arteria braquial queda libre. Es 2 dedos por encima de. Tengo que tener unos 2/3 de cobertura con mi brazalete para que sea correcto, y voy a palpar primero con los dedos el pulso. Voy a insuflar y voy a registrar en cuanto desaparece. Cuando pongo mi estetoscopio, me voy 30 milímetros de mercurio encima de este punto de corte que yo tomé,
y voy a ir disminuyendo de 2 en 2 milímetros de mercurio lentamente hasta escuchar el primer ruido de Korotkov, que es el que me va a dar la indicación de que esa es mi presión arterial sistólica. Voy a contar 5 o bien cuando desaparezca mi último ruido y esa es mi presión arterial diastólica. Debo hacer 2 tomas con 1 a 2 minutos de separación entre tomas y obtener un promedio, y esa es una medición de la presión arterial adecuada. ¿Okay? Aún así puedo tener el fenómeno de bata blanca y por eso se sugiere que se tenga monitorización ambulatoria, no mapa, ahorita vamos al tema del mapa, pero que el paciente haga una monitorización en domicilio de manera ambulatoria. Y para ello me sirven estos aparatos que ya son digitales. Cuando lean la guía que digo que les dejé, ahí platican de que de que sería mejor estandarizar la presión, la toma de la presión, y que por ello recomiendan que ya la presión no se haga con este baumanómetro, sino que pasemos a un método digital estandarizado para evitar errores, para evitar que cada quien tome la presión como tenga a su buen entender y de manera muy acelerada. Hay lugares en donde yo he visto que la presión la toman solo con el pulso sin escuchar o que el manguito queda apretado, diferentes condiciones. ¿Okay? Entonces, en términos de guías, ya se postula que lo ideal sería una medición automatizada. ¿Okay? Ahora el mapa, lo dijeron bien, es una medición que va durante todo el día y ese se toma sobre todo cuando existen diferentes variaciones de la presión arterial, deterioro acelerado del paciente en términos de órgano blanco, que necesito estar vigilando constantemente, o una cosa que se llama fenómeno Dipper, de la cual vamos a hablar más adelante, dado que la hipertensión nocturna es la de peor pronóstico. Bueno, entonces, dado esto, tenemos, por lo tanto, definiciones de hipertensión acorde a la metodología de toma. Aquella que se toma en consultorio, que es de la que ya hablamos, que se define como más de 140/90, o bien las que son ambulatorias en casa, más de 135/85, si el paciente la toma teóricamente en condiciones de relajación, o si es de día, más de 135/85, o si es de noche, más de 120/70. Uno debe bajar un 10 a 20% la presión durante la noche. Cuando no hacemos esto, inclusive hay más riesgo de daño renal, albuminuria y daño cardiovascular. O el promedio de 24 horas de 130/80 cuando se mide con mapa. ¿Okay? Entonces, la técnica de cómo lo voy a medir es importante. Si es en consultorio, 140/90, pero si no es en consultorio, mis objetivos disminuyen para poder decir tiene o no tiene hipertensión. Muy bien. Entonces aquí vemos un algoritmo diagnóstico en donde es fundamental la toma correcta de la presión arterial para hacer un diagnóstico. Entonces, ¿qué haría en diferentes condiciones? Tiene mi paciente menos de 120/80, que es lo óptimo, entonces está perfecto, está maravilloso. Lo voy a repetir cada 5 años. Está normal, pero no es óptima, entonces debo repetirlo cada 3 años y siempre haciendo consideraciones especiales de, pues, haga ejercicio, coma adecuadamente. ¿Okay? Ahora, está normal alta, yo todavía no lo puedo clasificar como hipertenso, pero ya empieza a subir, entonces debo buscar que no tenga hipertensión enmascarada y por lo tanto le voy a estar pidiendo que se cheque la presión en su domicilio y que la apunte y que me la lleve en la mañana y en la noche. Y si esto está normal, voy a pedir que tenga cambios del estilo de vida y lo voy a repetir yo cada año. Si el paciente tiene más de 140/90 ya documentado, debo hacer confirmación de mi diagnóstico, necesito al menos 2 tomas en una repetición de otra visita y pedirle al paciente que la tome él en su caso. Entonces, ya que lo confirmo, voy a iniciar entonces tratamiento farmacológico. Ya no me espero, como se decía antes, ya no me espero a que el paciente empiece con cambio de estilo de vida y después inicie el fármaco. Se ha visto que la mortalidad es muy alta, por lo tanto, una vez confirmado mi diagnóstico de hipertensión, inicio tratamiento farmacológico. ¿Qué necesito pedirle a un paciente
con hipertensión, bueno, un perfil completo de laboratorio para ver cómo está metabólicamente la parte de los lípidos, seguramente puede tener dislipidemia, ver que no tenga diabetes, ver cómo está la función renal. Entonces, de ahí que se pide glucosa, hemoglobina glucosilada, perfil de lípidos. El potasio, ¿por qué creen que sería importante? ¿Qué hace la aldosterona al potasio? Secreción de potasio. Exactamente, entonces la aldosterona genera secreción de potasio, por lo tanto estoy tirando más potasio y puedo tener potasio bajo. Y en dado caso, ¿sería una hipertensión primaria? Secundaria, ¿no? Secundaria a hiperaldosteronismo, ¿ok? Entonces, y de ahí la importancia de pedir electrolitos séricos, sobre todo el potasio. Luego creatinina es para ver función renal. El examen general de orina me va a decir si tengo o no tengo proteinuria, que sería como importante diagnosticar, ya que vimos glomerulopatías secundarias, a veces nos damos cuenta que tiene una glomerulopatía porque empieza con hipertensión y es como nuestro dato pivote inicial. Entonces, son los laboratorios que pedimos y ese es lo que esperamos encontrar en cada uno de ellos. Y después es buscar si hay, hacer screening de daño a órgano blanco con un electrocardiograma para buscar hipertrofia ventrículo izquierdo, ver si no tiene albuminuria para ver datos iniciales de daño renal. Acuérdense que datos iniciales sería hiperfiltración o albuminuria, ver su filtrado glomerular y fondo de ojo para ver la evolución de la retinopatía hipertensiva. Y ya más estudios se piden en realidad solo si tenemos o queremos detalles de daño a órgano blanco, que el electrocardiograma tenga daño, entonces ahí pedimos un ecocardiograma, que tenga un soplo, por ejemplo, entonces pedimos ultrasonidos, carotidio, abdominal, renal, si está tirando albuminuria para ver cómo está la silueta renal, ¿ok? Entonces, el paso número 1 que ustedes van a pedir son laboratorios completos en búsqueda de daño metabólico renal y un electrocardiograma, ¿ok? Y albuminuria. Por favor, esa no me la dejen de lado. Bien. Importancia de la mezcla de daño cardiovascular y enfermedad renal, y esto lo toco de una vez ya que estamos hablando de hipertensión, pero también entra en el capítulo de enfermedad renal. Muchos dicen, y lo van a escuchar, no pasa nada con el riñón si evoluciona, no lo sé, hazle un cateterismo, ponle medio de contraste, dale múltiples fármacos, no pasa nada si al paciente no le doy manejo y me espero. Bueno, no, aquí justamente lo que ven es todo lo contrario. ¿Quién me puede explicar qué estamos viendo aquí? A ver, yo los elijo. Medina Alfaro. Buenos días, doctora. Buenos días. Bueno, pues es una gráfica donde nos va a explicar pues, la mortalidad o el riesgo de muerte cardiovascular. Y como pueden ver o como se puede ver aquí, pues lo que es el azul sería el evento cardíaco. Del lado izquierdo va a estar la gráfica en 100 personas y lo del año, y abajo vendría siendo el gasto. El filtrado glomerular. Ah, ok. Y aquí podríamos ver que es que cuando es mayor a 60, tenemos un 2% de personas. ¿Sí se refiere así, no? Pues son eventos año. Ah, ok. Y en la siguiente gráfica, donde el filtrado glomerular va a estar de 59 a 45, sería el 3.65 de personas en 5 años o menos de 5 años. 5 personas por 100 años. Ah, ok. Y en la siguiente gráfica, sería el 43 al 30 del filtrado glomerular en 11 personas, del 29 al 15
del filtrado glomerular en 21 y menos del 15 del filtrado en 36 personas. Entonces, en conclusión, ¿tú qué sacas de estas gráficas? En conclusión sería que pues la importancia del filtrado glomerular en un evento cardiovascular, o sea que no es como dejarlo de lado, porque en un año podría tener un avance progresivo tanto de la enfermedad cardiovascular como de falla renal. Ok, entonces que cuando tengo menos de 15, estoy hablando de los pacientes que ya se están dializando. Es decir, no pasa nada, el riñón se sustituye, es falso. Si dejamos que llegue a este estadio con menos de 15, la mortalidad cardiovascular aumenta de manera muy considerable. ¿Ok? Entonces, sí pasa no dejar evolucionar al paciente con enfermedad renal, dado que si llega a esta fase va a tener alta mortalidad cardiovascular. Y en términos de causalidad, la hipertensión a lo largo de 25 años como etiología de daño renal es de los principales. En 25 años creció como causa en un 82%, o sea que bastante alto. ¿Qué causas de riesgo cardiovascular? Las que sean de color como azulado ven al paciente con daño renal y amarillo es el paciente sin daño renal. Entonces, son todas las causas cardiovasculares. Aquí tenemos de mortalidad y de enfermedad el infarto, la insuficiencia cardíaca, alteraciones vasculares periféricas, todas. Y si se fijan, todas en pacientes que tienen daño renal, los duplican sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, pacientes con daño renal, es importante tener el control tensional por el alto riesgo de mortalidad cardiovascular. ¿Por qué tienen más riesgo? Aquí tienen la población general. Estas son las causas de daño cardiovascular general, que es el paciente al que todos imaginamos. Un paciente de edad avanzada, hipertenso, con diabetes, con dislipidemia, sedentario, que fuma, que tiene hipertrofia ventricular izquierda, pero además los pacientes con daño renal suelen tener estas características de la población general y se les añaden otras, como cuáles, que tienen factores hemodinámicos y metabólicos presentes, la presencia de la albuminuria o proteinuria, el aumento del volumen extracelular, son pacientes con edema, desequilibrio hidroelectrolítico, calcio, fósforo sobre todo, tienen anemia, la anemia es un factor de riesgo cardiovascular independiente, tienen estrés oxidativo, tienen hiperhomocisteinemia, tienen aumento de la PTH, tienen alteración del metabolismo calcio-fósforo, por lo tanto la vasculatura va a estar dañada. Adicional, tienen calcificaciones arteriales y pues la inflamación celular importantísima. Bien. La lesión clásica en la hipertensión es la arteriolosclerosis. ¿Okay? Es una enfermedad vascular preglomerular, afecta primero la arteriola aferente e interlobulillar, células del músculo liso de la media en la arteriola aferente, es reemplazada por tejido conectivo. Se acumula material hialino, a esto se lo conoce como hialinosis, y hay isquemia glomerular y tubular. Y en una emergencia hipertensiva tenemos necrosis fibrinoide, entonces aquí ven la imagen de necrosis fibrinoide. ¿Qué vamos a hacer con respecto al manejo? ¿Qué dice este algoritmo? A ver, Eduardo López Loredo. ¿Qué me dices de esto? Con respecto al tratamiento, ¿cuándo iniciar? ¿Anda por ahí, Eduardo López? Sí, doctora. Bien, Eduardo, platícame un poco. ¿Qué ves tú aquí? Los estadios de la hipertensión arterial. Okay. Junto con el tratamiento que se le podría empezar a dar. Ok. ¿Y en qué momento le das tratamiento? ¿Qué dice? Platícanos, explícanos. Bueno, primero cuando hay una hipertensión alta normal, se puede considerar el tratamiento con medicamentos, pero es preferible modificar el estado de vida del paciente, como evitar el sodio, la sal y ese tipo de cosas.
¿Qué le vas a hacer al paciente con presión normal alta? Considerar el tratamiento con medicamentos y... ¿En qué población? En población con riesgo alto de enfermedad cardiovascular. ¿Ok? Dame un ejemplo de alguien con riesgo alto de enfermedad cardiovascular. ¿Alguna obeso? ¿Ok? Obesidad. ¿Ok? Entonces, presión normal alta, cambio de estilo de vida y si tiene obesidad, diabetes, enfermedad renal crónica, algún otro trastorno cardiovascular, le doy tratamiento. Si no, no. Luego, hipertensión grado 1, le voy a dar cambio de estilo de vida y ¿qué más? Y se comienza a dar medicamentos. Ok, entonces empiezo a darle medicamentos desde el inicio a todos los que le siguen. Ahora, el control de la presión arterial, teóricamente lo tengo que hacer más o menos cada 3 meses, tengo que estar vigilando a mi paciente, independientemente de qué grado de hipertensión tenga, yo tengo que verlo cada 3 meses. Se dice que cuando se inicia tratamiento, lo ideal es que los primeros 3 meses lo vea mensual y después ya cada 3. ¿Okay? ¿Cuáles son las estrategias para el manejo del control de estos pacientes? Pues aquí es una imagen dirigida en particular al paciente con enfermedad renal, en donde yo debo dar bloqueo del RAS para disminución de la albuminuria y protección cardiovascular, cambio de estilo de vida, como ya hemos hablado, tiene que ver con, ahorita voy a hablar del estilo de vida, reducir la presión arterial con metas por debajo de 130, la sistólica, y los pacientes en particular con enfermedad renal requieren de múltiples fármacos, no solo uno. La población general sí se puede iniciar con un solo fármaco. ¿A qué se refiere con cambio del estilo de vida? Bueno, que tenemos que tener restricción de sodio, 2 gramos al día, consumo moderado de alcohol. Los hombres son 14 unidades por semana y las mujeres son 8 unidades por semana. Una unidad equivale a 125 mililitros de vino o 250 de cerveza. Una alimentación saludable, ahorita voy a hablar de qué es eso de alimentación saludable. Una disminución del peso corporal, actividad física, 30 minutos, 5 a 7 veces por semana aeróbico y 2 a 3 días de ejercicio de resistencia y suspensión del hábito tabáquico. Esto de la actividad física lo han estudiado muchísimo y de hecho viene así tal cual las guías. Pues aquí tenemos el ejemplo, vamos a ver 2 ejemplos. Es uno de un paciente con una mala alimentación, rica en grasas, alta en sodio. Entonces, ¿qué pasa en este paciente? Evidentemente va a tener la presión incrementada, pero en este paciente se van a echar a andar mecanismos de los cuales ya estuvimos platicando un poquito a lo largo de la clase, en donde incrementa la actividad del sistema nervioso simpático, en donde las arterias se vuelven con menor elasticidad, en donde la retención de sodio va a activar más la angiotensina 2 y vamos a tener mayor modificación a nivel cardíaco, incrementa el gasto cardíaco con este incremento de la retención de sodio y agua. Esto genera una presión de natriuresis anormal con una retención de sodio, un incremento por el tejido de la angiotensina 2 y llegamos hasta la aldosterona haciendo sus efectos como tales. La grasa abdominal va a incrementar la resistencia de las arterias, va a aumentar la actividad simpática del sistema nervioso simpático y va a incrementar esta grasa visceral los niveles de angiotensina 2. ¿Okay? Entonces tenemos aquí un incremento de todos los factores de la fisiopatología y vamos a tener disfunción en pequeño de resistencia vascular. Entonces, una mala alimentación me conlleva esto. En contra, una alimentación baja en sodio, baja en calorías, va a tender a generar un mejor control de la presión arterial, mantenerse en peso, vamos a poder disminuir la actividad simpática, esta reducción de peso va a disminuir la toma de sodio, va a modificar la posibilidad de las arterias, la elasticidad de las arterias, va a mejorar la excreción de sodio renal, la retención de sodio con la consiguiente disminución de las resistencias periféricas y la disminución de la grasa abdominal.
Entonces, el estilo de vida. Aquí tienen diferentes acciones del estilo de vida, como puede ser la reducción de peso, una buena alimentación, en donde se sugiere la dieta DASH, que es basada en granos, pescados, frutas y verduras, grasas saludables, una restricción de sodio en la dieta, actividad física y consumo moderado de alcohol. Entonces, si llevamos a cabo esto, la que mayor relevancia tiene es la reducción de peso. Entonces, si logramos bajar de peso, por cada 10%, por cada 10 kilos de reducción de peso, vamos a tener una disminución de la presión de 5 a 20 milímetros de mercurio. O sea que en un paciente con hipertensión grado 1 podría ser básicamente lo único necesario el estar en su peso normal. ¿Okay? Y ya las reducciones acorde a la dieta, la restricción de sodio, la actividad física. Entonces, si sumamos todo esto, en realidad bastaría que un paciente siguiera el estilo de vida saludable para tener una presión arterial normal. La realidad, y ustedes lo han visto seguramente cuando van al hospital, es que el paciente no hace ni una de estas solas recomendaciones y por eso entra el manejo farmacológico de forma inmediata para evitar las complicaciones a largo plazo. ¿Qué es eso de la dieta DASH? Aquí tienen un ejemplo de qué debe llevar la dieta DASH. Esto lo tienen en su Johnson, ¿ok? Para que lo revisen ahí, es en el capítulo de hipertensión. Entonces, la dieta DASH es como muy similar a la dieta mediterránea, que es consumir de todo, pero con equilibrio y de manera saludable. Frutas, vegetales, granos de calidad, grasas que sean saludables, proteínas, sobre todo se prefiere como mucho más el pescado, más que la carne roja, y muchas grasas saludables y semillas, ¿no? Entonces, cuánto de cada esto es lo que se sugiere y el ejemplo de cada uno de estos alimentos. Y cada uno de ellos aporta muchas cosas, entonces es pensar en que uno se va a alimentar y se va a alimentar bien en búsqueda de tener muchos nutrimentos y fibra, ¿ok? Eso es lo que hay que intentar con los pacientes. Con respecto al tratamiento farmacológico, este es de las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, tenemos aquí cómo vamos a iniciar el manejo. Entonces, Kevin, platícame, ¿qué observas tú? ¿Qué dice aquí del manejo? Aquí es en pacientes con hipertensión no complicada, o sea, es como población general de primer contacto. Kevin Gómez. Sí, buen día, doctora. Buenos días, Kevin. Aquí observamos un algoritmo del esquema farmacológico que se le debe de dar a pacientes con hipertensión no controlada. Primero se debe iniciar la terapia con una combinación de 2 medicamentos, ya sea de ARA2 o de IECAS, combinada con un diurético. También en esos casos se puede considerar darle solamente un medicamento en caso de que sea un paciente con bajo riesgo o grado 1. Okay. En el paso 2 se considera darle una combinación de 3 medicamentos, ya sea IECA, ARA, más el diurético y... es bloqueador de canal de calcio. Ok. O bloqueadores de canales de calcio. Y ya en el paso 3 se consideran en pacientes con hipertensión resistente. Esos ya se deben de agregar la triple combinación más la espironolactona. Me parece la espironolactona para evitar pérdidas grandes de potasio. Ok, bien. Aquí nada más yo voy a hacer una aclaración. Tenemos todavía en esta escuela de inicia con un diurético o inicia con un IECA. Lo que te dicen las guías es no, ya no es necesario que inicies con un diurético ni que inicies con un IECA. Puedes iniciar con una combinación, pero no, el diurético ya no es una obligación. Si se fijan es IECAS o ARAS. Entonces, denme un ejemplo de un IECA, un nombre de un fármaco.
Captopril. Enalapril. Muy bien. Captopril, enalapril, lisinopril, muy bien, todos esos. Denme un ejemplo de un ARA. Losartán. ¿Otro? Telmisartán. Losartán, telmisartán, irbesartán. ¿Ok? Denme un ejemplo de bloqueador de canal de calcio. Denme un ejemplo de un dihidropiridínico y de un no dihidropiridínico. Amlodipino. Verapamilo. Nifedipino. ¿Ok? Bien. Entonces, tenemos nifedipino, amlodipino, verapamilo, diltiazem. Y denme ejemplo de los ¿qué diuréticos vamos a usar para la presión arterial? Sin llegar a esta parte de la espironolactona, que es ya solo en resistentes. Tiacidas. Tiacidas. Hidroclorotiacidas sería un ejemplo de tiacidas. Y denme un ejemplo. ¿Y qué otro? ¿De ASA? De ASA. ¿Ejemplo de ASA? Furosemide. Furosemide. Muy bien. Entonces, vamos a aterrizarlo. Llega con ustedes al consultorio un paciente de 50 años, diabético, bien controlado, que no se conoce hipertenso, ustedes le toman la presión adecuadamente y sale alto. Entonces le dicen, se va a monitorizar en casa y nos vemos la siguiente semana para volver a checar la presión. En el Inter le pido que deje de fumar, que ya no tome, que empiece a caminar poquito a poquito, porque si nunca ha hecho ejercicio, pues no le pueden pedir 150 minutos, no lo van a hacer, se les van a infartar también. Entonces, poquito a poquito, empiece a caminar, empiece a modificar su alimentación, lo van a mandar a nutrición para que tenga un poco de asesoría, porque necesitan asesoría. Bueno, regresa con ustedes, 150-100, ya está confirmado que tiene hipertensión. Y le dicen, bueno, señora, entonces vamos a empezar tratamiento. Este paciente sí es hipertensión grado 1, pero tiene factor de riesgo, entonces no está en el bajo riesgo, por lo tanto voy a tener que iniciarle 2. Le voy a iniciar enalapril, por ejemplo, porque aquí dice O. En la hipertensión, a diferencia de las glomerulopatías que vimos que usábamos triple bloqueo, aquí no se combinan IECAS con ARAS. O le doy uno o le doy otro. Solo le doy un medicamento para el bloqueo del RAS. Entonces, le voy a dar losartán, que diga enalapril. Vamos a empezar con enalapril. Enalapril, 10 miligramos cada 12 horas. Más un bloqueador de calcio o diurético. Entonces, no es un forzoso diurético, es O. A mí, la verdad, el diurético solo me gusta usarlo cuando tengo problemas de volumen o cuando empiezo a tener problemas de control tensional. Si no, no le veo necesidad. Entonces, prefiero darle algún fármaco que le ayude a algo adicional. Entonces, le voy a agregar amlodipino 5 miligramos porque voy empezando, entonces no le voy a poner los medicamentos de mayor potencia. Entonces, va a empezar con una combinación de enalapril con amlodipino. ¿Ok? Luego, me llega un paciente joven, hipertensión grado 1, bajo riesgo, o todo lo contrario, un paciente de más de 80 años, que son más frágiles, de más de 80 años, con hipertensión grado 1, bien controlado, entonces ahí solo le voy a dar un fármaco, el que yo elija, pero a mí me gustaría empezar con el bloqueo del RAS. Entonces le voy a dar losartán 50 miligramos al día y nada más. ¿Ok? Entonces, ojo, es IECA o ARA2 más un bloqueador de canal de calcio o diurético. Ahí ustedes pueden jugar con las combinaciones que ustedes deseen. Evidentemente hay favoritas acorde a ciertas cuestiones. Les llega alguien muy hinchado, bueno, pues le voy a poner un diurético. Me llega un paciente con enfermedad renal, las tiacidas no sirven si tengo un filtrado glomerular menor de 30, entonces tengo que darle de ASA obligadamente. ¿Okay? Entonces, eso es importante que esto lo tengan en la mente. No funcionó, entonces paso a la siguiente etapa. Voy a dar un IECA o ARA más un bloqueador de canal de calcio más un diurético. O sea, le voy a dar el enalapril con su amlodipino y le voy a agregar furosemide. ¿Ok? Pues sigue sin funcionar. Entonces, aquí antes de pasar a decir que es resistente, voy a subir las dosis y hay fármacos más potentes. Entonces, si le estaba dando enalapril, ¿sabe qué? Nos vamos a pasar a telmisartán, 40 cada 12,
estaba dándole amlodipino 5 miligramos, ¿sabe qué? Vamos a pasar a nifedipino cada 12 y va a estar tomando furosemide cada 12 horas. Ese pues, el diurético lo puedo subir bastante más, pero no me va a generar mucho mayor modificación en la presión. Entonces, hasta aquí voy con 3 fármacos y si yo quiero potencializar la furosemide y no tiene daño renal, le puedo agregar un poco de tiazida. Solo si tengo mis dosis tope de esto, entonces ya debo de pasar a la espironolactona u otro diurético, como es agregar las tiazidas a la furosemide, o pensar en otra alternativa como un alfa bloqueador. Entonces le podría dar prazosino, le podría dar propanolol, por ejemplo, en el caso del beta bloqueador. ¿Ok? ¿Qué pasa si el paciente tiene daño renal? Es un algoritmo bastante similar, solo que el diurético debe ser de ASA. ¿Ok? Acuérdense que el tiazida no me funciona muy bien. Y espironolactona, tengo que tener cuidado. Lean esta leyenda de aquí abajo. Es una... si tengo un potasio aquí no viene, pero si tengo un potasio por arriba de 5 o un filtrado glomerular por debajo de 45, lo ideal es que no le dé espironolactona porque me va a generar hipercalemia. ¿Okay? Y otra cosa que tienen que tener en cuenta, los pacientes con IECAS y ARAS, acuérdense que actúan generando modificación de las resistencias vasculares a nivel renal. Por lo tanto, puedo tener una caída del filtrado glomerular o un incremento de la creatinina hasta el 30% si tengo daño renovascular o 10% en todos los pacientes que se supone debe ser reversible. ¿Okay? Entonces, para que estén abusados con ese punto. Déjenme ver cuánto nos falta para ver si continuamos en las... Sí, todavía falta bastante. Dime, Abraham. Doctora, yo nomás tenía una pregunta en cuanto al uso de beta bloqueadores, que yo he visto que, bueno, con familiares, así que médicos internistas sobre todo, no tanto cardiólogos, recetan de primera mano con una hipertensión, pues a lo mejor de grado 1 o 2, un tratamiento como solamente con beta bloqueadores. Entonces quería preguntar, o sea, usted lo refiere hasta... hasta última opción. Ajá, hasta última opción. Entonces quería preguntarle, me quedó duda con eso. Ya se supone que ya no debes dar un beta bloqueador de primera instancia. ¿Por qué? Todas estas guías lo que dicen es que inicia con bloqueo del RAS, porque además un IECA y un ARA te genera cardioprotección y renoprotección, además de que te pueden ayudar a disminuir proteinuria. Entonces, se ha visto que en términos del paciente, solo voy a poner beta bloqueador, aquí dice de hecho, si el paciente tiene una indicación específica para iniciar con beta bloqueador. Aquí tenemos unos ejemplos: falla cardíaca, angina, un postinfarto, una fibrilación auricular, mujeres jóvenes o con deseo de embarazo en donde los IECAS y ARAS están contraindicados. Entonces, si no tengo una de estas condiciones, yo no tengo por qué iniciar con un beta bloqueador. Entonces, me voy más bien con el IECA y el bloqueador de canal de calcio. Ahora, la práctica individual de cada médico, bueno, pues ya es de cada médico, pero en términos hablando como de guías, digamos, lo académico te dice que inicies siempre con un IECA, un ARA, o bloqueador de canal de calcio o diurético en combinación. Y si necesito un beta bloqueador es porque el paciente tiene algo cardíaco de base, pues que necesito tratar con un beta bloqueador. Entonces lo más simple sería, pues mejor le doy el beta bloqueador para no llenarlo de otros fármacos y que este me ayude a mejorar la presión arterial. Además, el beta bloqueador, la verdad es que no es para nada un buen antihipertensivo. Es mucho mejor cualquiera de estas combinaciones que proponen. ¿Sale? Sí, espero haber respondido a la pregunta. Sí, doctora, bastante. Gracias. Bien. Entonces, en el caso de los pacientes renales abusados con los diuréticos tiazidas,
Ahora, si tengo proteinuria en el paciente con enfermedad renal, hay una sugerencia adicional que es darle su IECA, su ARA de primera línea y de segunda línea el bloqueador del canal de calcio no dihidropiridínico. Los no dihidropiridínicos como el diltiazem en combinación con los IECAs o ARAs potencializan el efecto para hacer que no tire tanta proteinuria. Entonces, si mi paciente está tirando proteínas, mi sugerencia sería denle un IECA o un ARA y agréguenle diltiazem. Eso le va a ayudar a tirar menos proteínas. Aquí tenemos los fármacos. Esto lo tienen las guías. Las guías las encuentran gratis en internet, pero yo se las subí a su plataforma para que les sea más fácil su revisión. Entonces, contraindicaciones que de cada uno de estos fármacos, por ejemplo, las tiazidas en los pacientes con gota no sería como muy recomendable. Un beta bloqueador en pacientes con asma o bradicardia, pues tampoco sería muy recomendable. Un diltiazem en paciente que ya tenga bradicardia o una disfunción severa del ventrículo izquierda, pues tampoco es muy recomendable. Los IECAs y los ARAs están contraindicados en el embarazo. Que ya hayan hecho edema los IECAs como reacción alérgica. En pacientes que tengan potasio de 5,5 no están recomendados, o que tengan estenosis de la arteria renal de manera bilateral, o sea, una hipertensión secundaria por estenosis bilateral, también están contraindicados porque nos echaríamos su función renal. Vamos a quedarnos aquí y vamos a seguir con esta clase el jueves y un poco de hipertensión secundaria. ¿Todo claro hasta el momento? Doctora, yo tengo una pregunta. Adelante. Por ejemplo, cuando estaba diciendo del riesgo cardiovascular o renal, ¿influye el tiempo en el que esté la hipertensión? Porque, bueno, por ejemplo, ahorita estaba escuchando que con lo del COVID y eso es como frecuente que al inicio se suba la presión, pero pues no sé, o sea, no sé por cuánto tiempo y hasta qué momento empezaría realmente el daño cardiovascular y renal. Sí tiene que ver el tiempo, es importante el tiempo. Normalmente por arriba de los 5 años empiezas a tener ya daño un poco más severo. Y sobre todo influye mucho qué tan hipertenso estás. Y hay otro factor que aquí influye, que es la variabilidad. Es como bastante malo que el paciente se hipotense, se hipertense, se hipotense, se hipertense, que se la viva así. Eso es fatal para el endotelio. De hecho, hicieron un experimento en gatitos. A veces es mejor dejarlos hipertensos moderados que hipotensos, hipertensos, hipotensos, hipertensos. Entonces, el daño se empieza a ver por arriba de los 5 años, sobre todo si tienes permanentemente un descontrol tensional. Entonces, es lo que se dice. No pasa nada si eres hipertenso y eres diabético, pero estás controlado. Ahí frenas el daño. O sea, no es tener el título de hipertenso el que te va a generar el daño, sino es el descontrol de tu presión. Gracias, doctor. ¿De qué? ¿Alguien más? ¿Otra duda? Bueno, entonces si no, aquí lo dejamos para que también ustedes procesen un poco la información y seguimos el jueves con lo que resta de esta clase y empezamos con hipertensión secundaria. ¿Ok? Gracias, doctora. Ya les empecé a dejar tareas para que ustedes organicen sus tiempos. Todavía hay todavía no estamos en el segundo examen, o sea que todavía tienen mucho tiempo, pero para que vayan viendo lo que hay en la plataforma y vayan organizando sus tiempos, ¿ok? Bueno, que estén muy bien, nos vemos el jueves. Gracias, doctora. Buen día, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, Gracias, doctora.